Muy buenas noches, ¿cómo les va? 3 minutos después de las 10 de la noche. En apenas un instante vamos a estar hablando con Gustavo López, un tema candente, la aplicación de la ley de medios. El 7 de diciembre aparece como la fecha clave. Las circunstancias en torno a la ley de medios han llevado a que intervenga la Corte Suprema, al menos convocando a los magistrados que son miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo constitucional que aparece trabado entre oficialismo y oposición en torno a la designación de unos jueces, uno de los cuales debe determinar si 2 artículos de esta ley son constitucionales o no. Uno de ellos está referido a la desinversión. El oficialismo dice que la oposición, en conexión supuesta con el Grupo Clarín, está trabando la designación de los jueces naturales e impide una sentencia normal. La oposición lo que dice es que el oficialismo quiere imponer una jueza que ya tiene criterio tomada a favor de la aplicación del plan de desinversión. Traba esto el Consejo de la Magistratura, un organismo que tiene que ver con la designación y el control de los jueces, y parece ser este el punto clave que hay que atravesar para saber qué pasa con la desinversión de los grupos que tienen que adecuarse a la ley el 7 de diciembre, un tema no menor. En instantes con Gustavo López. ¿Hay o no cepo cambiario? La Presidenta fue taxativa, dijo que no lo había, que había un cepo democrático, culpando al Grupo Clarín y a la oposición de negarse a aplicar una ley como la de medios que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y en los senadores. Lo cierto es que después de la afirmación de la Presidenta hubo una provincia, Chaco, que no pudo pagar en dólares sus obligaciones y tuvo que especificar. Lo vamos a conversar en apenas un instante con González Fraga, y terminando el primer bloque va a estar Oscar Lescano, un hombre que tuvo mucho que ver en la conformación de la nueva CGT, pero que aparte es dirigente máximo de Luz y Fuerza, un gremio que está afrontando, según señaló, necesidades salariales. El mismo día que la cúpula de la nueva CGT iba a ver a la Presidenta, el gremio estuvo a punto de declarar medidas de fuerza. Lo charlamos en apenas un instante. Gustavo López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Es el gran tema de la Argentina este, Yo ¿no? creo que sí, porque tenemos 2 temas. Uno específicamente la ley. Sí. Y otro es un desafío desde mi punto de vista y del punto de vista del gobierno que se está dando sobre la propia democracia, que es el cumplimiento o no de una ley dictada por el Congreso, avalada por la Corte, después del caso Thomas, el famoso diputado mendocino que había pedido la nulidad de la ley, y la Corte... Sí, la Corte dijo, puede haber cautelares, pero fijemos un límite, exactamente, un tiempo. Exactamente, pero dio validez a la forma de haberse dictado la ley, que era lo que en principio este diputado había cuestionado. Entonces digo, una ley aprobada ampliamente por el Congreso, avalada por la Corte en cuanto a la legalidad de la ley, e instrumentada por el Ejecutivo. Bueno, hay un desafío enorme, yo creo, de gobernabilidad a esta altura, que ya no es el gobierno, es oficialismo y oposición. Por un lado, se agrandó el conflicto. Sí, digamos, sí, ¿no? el conflicto se agrandó. Por un lado tenemos la ley. Es claro, de aquí al 7 de diciembre, todos los grupos, que son 26, en principio por la propia información que dio el AFCA, que están excedidos, algunos más, otros menos, un poquitito, otros mucho, tienen que presentar el plan de desinversión. Antes del 7. Antes del 7. O sea, tiene que llegar, este es nuestro plan para adecuarnos Exacto. a la ley. Porque esto tiene que llegar al AFCA, Sabatella. Al AFCA antes del 7, a Sabatella. ¿Por qué? Porque las licencias volvieron a ser intransferibles, salvo para adecuarse a la ley. Después nadie puede comprar ni nadie puede vender, salvo en ese momento. Entonces, todos estos grupos le tienen que decir, mire, a mí me sobran 3, yo pienso venderlo a fulano, a sultano y a mengano, y el AFCA tiene que analizar la solvencia económica, si le da las condiciones respecto de la ley. Incluso el Grupo Clarín, antes del 7, debería decir, exacto, voy a hacer esto con los medios que me sobran. Exactamente, y se lo voy a vender a fulano, mengano y a sultano, que puede ser un amigo, digo, obviamente no puede ser socios, testaferros, etcétera, etcétera, pero digamos, no es cuestiones ideológicas, hay cuestiones legales. Quien no lo haga, automáticamente queda fuera de la ley, porque esto ya fue prorrogado
3 veces. Esto venció en agosto del año pasado, se alargó hasta diciembre del año pasado y se volvió a alargar hasta el 7 de diciembre porque era el día que se puso como fin de la cautelar. ¿Por qué? Para que todos lleguen el mismo día con las mismas posibilidades. Ahora, supongamos que un grupo o algunos grupos no presenten antes del 7 de diciembre los documentos. ¿Qué pasa? Sí. Automáticamente el AFCA puede decidir puede disponer de las licencias para volver a licitarlas, porque lo que se dijo es, nadie se va a quedar sin trabajo, nadie se va a quedar sin seguir viendo un canal de televisión, pero puede retomar las licencias y volver a darlas en concesión. Esto que parece muy brutal desde el punto de vista legal, es bastante común en los países desarrollados. Digo, a mí me tocó como presidente del Sistema de Medios Públicos en el 2008 viajar a Canadá y en una audiencia pública estaban decidiendo si le quitaban la licencia a un canal que era el tercero en audiencia de habla francesa porque no cumplía con la obligación de noticieros, la cantidad de horas que se había comprometido. Ahora, Gustavo, digo, sí. Como esto está muy concentrado en el Estado, en el gobierno, sí. en Clarín, digo, supongamos que Clarín no presente. Sí. Entonces el AFCA puede disponer de las licencias Esto es lo que que él dice considere la ley. Necesario para adecuarlo. Esto es lo que dice la ley. Uno no quiere llegar a esa instancia. Suena fuerte. Suena fuerte. No quiere llegar a esa instancia. Primero, porque en realidad todos deberían cumplir la ley y presentar el plan de desinversión, porque es una ley votada, aprobada y avalada por la justicia y por el Congreso. Si se llegara a esa instancia, obviamente es un desafío político. Y ahí voy a la otra cuestión. Digo, ya uno sale de la ley porque concretamente dice eso. Y entra la gobernabilidad, entra la política. Exactamente, porque de la política institucional, digo. Es desconocer a los poderes de la Constitución. Digo, ni usted ni yo podemos salirnos del Código Civil, del Código Comercial, del Código Penal. Hay un grupo que dice, yo esto no lo cumplo y lo desafío. Entonces, bueno, yo creo que hay un desafío a la gobernabilidad, hay un desafío a la democracia. Ahora, déjeme preguntarle, pues yo creo sí. que obviamente las instituciones ya están inmersas en esto, lo vemos en el Consejo de la Magistratura, que bueno, aparece trabado al menos en este tema, aunque no es un funcionamiento, la Corte que convoca a los jueces que componen el Consejo de la Magistratura le dice, señores, vamos a conversar, porque en realidad están impidiendo que nombren un juez, que es lo que está pasando. Sí, se está impidiendo que nombren a jueces de 5 juzgados. Que ya hay instituciones metidas en esto. Exactamente, y la verdad que es terrible lo que está sucediendo. El Consejo de la Magistratura, con sus más, con sus menos, ha funcionado y ha designado jueces. En realidad lo que hace es, hace los concursos y eleva una terna a partir de la cual el Poder Ejecutivo elige uno de 3, ¿sí? En cada juzgado. Acá hay 5 juzgados, quiere decir que hay que elevar 15 nombres para los distintos juzgados. La jueza cuestionada por la oposición fue retirada por el oficialismo. Sacada de la terna. Sacada de la terna y dice, ¿sabe qué? No queremos problemas. Acá están los 3 primeros, los 5 primeros de cada concurso, ella estaba número 6. Sí. La sacamos y elevamos los otros. Y en definitiva es el mecanismo que dice la Constitución. Y los concursos ya están hechos. Lo insólito es que algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura están cuestionando el concurso. El concurso ya hecho por ellos. O sea, ¿sí? Ellos dicen que hay que hacer un nuevo concurso. Pero es un disparate, digo, no ha ocurrido nunca y el concurso ya fue aprobado por ellos mismos. Lo único que tienen que hacer, de cómo quedó la lista, elevar una terna. Ahora, Gustavo, también hay un plano político, porque esto está enfrentando al oficialismo con la oposición. Sí, hay hombres de la oposición a favor de la postura que usted dijo, ¿no? En el sentido que hay que cuestionar el concurso. Sí, sobre todo, bueno, el diputado Aguad. Que es el integrante del Consejo de la Magistratura. Que yo no creo que represente el radicalismo hoy, el pensamiento de Aguad. No, Aguad yo creo que es un hombre conservador dentro del radicalismo. Yo espero que tanto el radicalismo como el FAP, que además esta semana tienen que integrar la comisión bicameral de seguimiento de la ley y nombrar a sus representantes al AFCA y a Radio Televisión. El radical va a ser Marcelo Sturi. Me parece bárbaro. Si va a ser el representante radical, me parece bárbaro. Sí. Es una persona con personalidad, con mucha trayectoria. Acá se trata, hay que recordar, y ojalá que Marcelo lo recuerde, que el primero que quiso cambiar la ley fue Alfonsín en el 85, que no pudo por la presión de los grupos, porque él quería mantener que los que tenían diarios no pudieran tener radio y televisión. Y lo que tiene que hacer cualquier funcionario que asume ese rol es cumplir la ley a rajatabla. Ahora, Gustavo, permítame, sí. El otro día la presidenta hizo un acto, habló en cadena oficial, primero habló Martín Sabatella, fue muy contundente. Sí, a mí me gustó mucho el discurso de Sabatella. Lo que usted está señalando ahora, fue muy contundente en ese sentido.
Y después habló la presidenta, algunos se decían, bueno, ¿por qué habla? No se entendió. Me parece el gesto de la presidenta de decir, señores, acá lo que está en juego es la gobernabilidad, la decisión del gobierno. Es esto mismo. Ese no fue el mensaje. Exactamente, sí, sí. Lo que está en Como juego diciendo, nosotros queremos aplicarla. está en juego las instituciones, porque la gente no sabe que hubo una dilación del Grupo Clarín en la demanda. Es decir, el fondo de la cuestión, esto lo dice el fallo de la Corte, no lo digo yo, lo dice la Corte. La Corte le dice a Clarín, mire, usted pidió una inconstitucionalidad. Ahora resulta que en febrero del 2010 presenta la demanda, pero la notifica en noviembre del 2010. Es decir, 11 meses tarda en notificar una demanda. Entonces, evidentemente, pasó todo este tiempo y la inconstitucionalidad nadie se expresó. Independientemente de esto, hay una ley, está vigente y hay un fallo de la Corte. No va a cumplir el fallo de la Corte y es ahí donde la presidenta dice, bueno, lo que está en juego es las instituciones republicanas, la famosa república. Bueno, esto sí está en juego, porque la ley está aprobada, legitimada, instrumentada y no la quieren una cumplir. Cautelar sobre la constitucionalidad o no de la ley que debería sobre un artículo que se vence el 7 de diciembre. Claro, que se vence el 7 que de debería diciembre. jugar el juez que hay que nombrar. El juez que, exactamente. Y que Carbone, que estuvo 2 años y medio, no se expresó. Ojalá hubiéramos llegado... Carbone es el juez que se jubiló y se fue, digo, exactamente. Mejor juzgado vacante. Exactamente. Ojalá hubiéramos llegado a la inconstitucionalidad de la ley, es decir, al fondo del debate. ¿Por qué? Claro, ahí se sabría y quedaría una porque instancia nosotros de apelación estamos, exactamente, porque nosotros estamos convencidos por toda la legislación internacional en la materia que está bien redactada la ley. Clarín, que plantea la inconstitucionalidad, nunca quiso llegar al fondo de la cuestión, porque si le dicen que no, se le acababa la carrera judicial. Entonces, especuló con el recurso de amparo que durara años. Cuando la Corte le dice, sí, años, pero 3, vence el 7 de diciembre. Bueno, o cumple la ley o está en rebeldía democrática. Gustavo, la última. El Grupo Clarín acaba de sacar un último aviso institucional donde dice uno de los pocos grupos independientes que quedan en el país, como conclusión. Bueno, yo creo que es un grupo independiente del gobierno, que hace política, tiene derecho a hacerlo y que representa sectores concentrados de la economía. Yo creo que todos los grupos son independientes, los dueños de este canal deciden qué política hacen y si están a favor o están en contra de un gobierno, no se le puede achacar al gobierno. En todo caso es responsabilidad del dueño o de los distintos editorialistas de cada medio. Cada medio tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿sí? Y todos los medios deberían ser independientes de los gobiernos, y esto no significa que no tengan ideología y que puedan ser oficialistas u opositores, porque digo, no es independiente el opositor, es independiente todo privado. Después será oficialista opositor o lo que quiera. Ahora, ¿Clarín es la oposición hoy en la Argentina? Yo creo que sí. Clarín es la oposición y ese es un problema no de la Argentina, de muchos países del mundo, porque después de la globalización los grupos quedaron tan poderosos o más poderosos que algunos partidos políticos. Ojalá que los partidos de la oposición retomen su rol y los medios puedan ser oficialistas o opositores de cada gobierno, pero que no reemplacen a la política, que eso es distinto. Gracias por haber venido, Gustavo López. A usted. Hay cepo cambiario.